Bem-vindo à aula do Língua Portuguesa. Bom dia, bom dia. Eu me chamo Edwin, eu sou professor de língua portuguesa. Estou muito feliz em começar esta jornada con vocês. Bueno, bien, vamos a comenzar, ¿verdad? Algunos se nos vienen incorporando. Bueno. Em, Ponerles nada más en contexto. ESS Educación es una escuela que nació en 1980, ¿verdad? Y estamos compartiendo con algunos algo de la historia, porque nos escriben y nos dicen, miren, primera vez que escucho de esa academia, de esa escuela, no la conocía. Bueno, deben de saber que el enfoque de nuestro cambió a partir de la pandemia. Nosotros solíamos trabajar con instituciones educativas, un montón de instituciones en las que hemos tenido oportunidad de trabajar con ellos. Pero esto nació en el año de 1980. Unos jóvenes de lo que era la ENCO comenzaron un proyecto para aprender cosas que les sirvieran para la vida. En aquel tiempo estaban otras cosas de moda, la televisión, la radio, locución, y en eso se metieron. Pero cerrando su ciclo por la ENCO, decidieron formar una asociación de enseñanzas en el área de lo que era la computación. Luego, ¿verdad? Se llegó la llegada del milenio y convirtieron esa asociación en una sociedad anónima y nació SC Computadoras, no solo dedicado al área, digamos, de enseñanza, sino de otras áreas también. Y así ha venido el tiempo, ¿verdad? SC trabajando con una serie de instituciones educativas, ¿verdad? Más que todo, pero hoy se ha abierto al público en general. Ya no solo trabajamos con personas de tercer ciclo, bachillerato, sino que nos hemos extendido a cualquier persona que tenga la intención de aprender algo. Y tenemos cuatro ejes, ¿verdad? ESC trabaja en tecnologías, en diplomados de idiomas, como en el caso que ustedes están, en diplomados del área de negocios, del marketing, del business. Y dentro de los ejes está la parte de los valores, ¿verdad? Tratamos de enseñar con modelaje a nuestros estudiantes valores cristianos. Ahí pues hay un poco de información, ¿verdad? En mi caso, también he tenido la oportunidad de, junto con ESC, trabajar con la Universidad Modular Abierta. Tengo dos publicaciones, ¿verdad?, de investigaciones institucionales que pude desarrollar y otras actividades que hacemos como ESC Educación. Bien, aquí aparece el listado de algunas, no están todas, ¿verdad?, pero son algunos de los centros educativos donde hemos tenido diferentes proyectos de muchas áreas. Pero bien, eso hasta ahí. Y ahora, ¿por qué esta imagen? Bueno, en el caso de idiomas, nos hemos puesto de acuerdo los docentes que para fomentar valores, ¿verdad? Valores del reino de los cielos, leamos al principio de las clases un pequeño versículo. La intención es doble. En primer lugar, estar conscientes que cuando hablamos de idiomas, ¿verdad? En la Biblia se vuelve un referente literario. Fuera, digamos, del contexto religioso, la Biblia es el único libro hoy por hoy más vendido en el mundo. Es el único libro más traducido a todos los idiomas que hay sobre la faz de este planeta. Es el libro que no solo es más traducido, sino que reversionado. Porque, por ejemplo, aquí en portugués vamos a ver la Nova Biblia Viva. Es una versión de la Biblia. ¿Vea? Pero hay, cuando menos en portugués, hay como ocho Biblias más, ocho versiones diferentes que van teniendo diferente vocabulario, diferente forma de ver o abordar el versículo. Eso tiene que ver con la interpretación, ¿verdad?, que se tiene, porque recordemos que la Biblia originalmente está escrita en hebreo, arameo para el Antiguo Testamento y griego para el Nuevo. Entonces, todo lo que nos llega a nosotros realmente son traducciones, son interpretaciones de expertos en esos idiomas y que nos las llevan a nuestros idiomas nativos para comprenderla mejor. Así que es un referente porque no hay ningún otro libro que se le compare con esas características. Y de paso, aprendemos algo para aplicarlo a nuestra vida diaria. Claro, ahorita que estamos iniciando en portugués, yo no lo voy a poner a recitar todo el versículo, vea, porque eso lo vamos a hacer más adelante, ¿verdad? Cuando ya tengan un poquito de más capacidad para poderlo pronunciar. Pero sí, por ejemplo, podemos ver en el versículo que nos toca para esta semana algunos patrones interesantes
del idioma portugués, ¿verdad? Hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el versículo comienza diciéndonos, vamos a, bueno, no, nos dice vocês não compreendem. Vocês não compreendem. En el portugués se usan mucho algo que vamos a ir aprendiendo que se llaman diacríticos. En el español, los dos diacríticos que nos han, bueno, tres diacríticos que nos han enseñado es la diéresis, ¿verdad? Los dos puntitos cuando los ponemos sobre una U, el acento, ¿verdad? Que cuando acentuamos una palabra, y la ñ, ¿verdad? Sobre la N, la virgulilla, son los diacríticos. Diacrítico es un símbolo que se le pone a una vocal o a una consonante para modificar un sonido. Entonces, en el portugués es un idioma que tiene muchos diacríticos y esos diacríticos hacen modificaciones del sonido. Y aprender esos cambios, sobre todo las nasal, así es el término en portugués, nasal, los sonidos nasales. Y en eso sí les sabré decir, el portugués y el francés comparten mucho de nasalizaciones. Hay mucha nasalización que vamos a ir trabajando a medida avancemos. Luego hay palabras, por ejemplo, que se parecen al español, pero que se pronuncian completamente diferentes. Como por ejemplo, cuando vemos aquí la palabra que, la vemos escrita igual al español, con Q, U y E. Pero en el portugués, esto se pronuncia como ki. O sea, se pronuncia con una K y una I que vamos a ir estudiando, que dependiendo si es, por ejemplo, el portugués europeo o el portugués de Brasil, va cambiando. Algunas cosas que vamos a ir trabajando. Claro, nos vamos a enfocar en este caso en Brasil. Nos vamos a enfocar en la pronunciación del portugués al estilo de Brasil. Pero vamos a dar algunos pincelazos de dónde se diferencia entre el portugués europeo y el de Brasil. Porque fíjense que ocurre algo interesante. La zona norte de Brasil conserva muchas expresiones o, digamos, frases que son propias del portugués de Europa. Y allí, aunque suene feo, hay casi como un clasismo. Es decir, las personas que viven en esa zona norte de Brasil son personas, como decimos aquí en El Salvador, de billete. Y esa gente conservó más el acento del portugués de Portugal, aunque vamos a aprender a no ser tan redundantes con con esos términos. Vamos a ir viendo cómo los vamos luego distinguiendo de una mejor manera. Entonces, hay cosas como esa. Luego aquí ven la palabra todo, decimos nosotros. Pues en portugués se dice tudo, todas las O, todas las palabras que terminan en O en portugués se convierten en una U. Entonces decimos todos, quitudos. Luego vienen algunas cosas más en cuestión, como por ejemplo aquí nos dice el versículo, que todos usam a casa de Deus. Deus se lee casi como está escrito, y es para decir Dios en portugués. Y luego nos dice, y que o Espíritu de Deus vive en vosotros. Ahí tendríamos el cierre. Bien. Ahora, hay una frase interesante y como les repito, no es que vayamos a estar practicando el verso completo. Ahorita no, ya más adelante sí. Pero sí nos vamos a enfocar, miren, en algunas palabras. Entonces, quiero que comprendan que eso nos va a servir para ir practicando patrones de sonido. Cuando vemos esta palabra, la palabra templo, vemos que se escribe igual. Pero claro, en portugués, para comenzar, aquí vamos a hacer una E nasalizada y vamos a decir tem, nasalizada. Y esta O se va a convertir en U. Entonces decimos templo, templo. Hacemos una nasalización. A veces en las nasalizaciones les meten, suenan como ein, algo así. Templo, templo, templo.
La nasalización puede ir cambiando dependiendo del acento que yo quiera tomar, porque sí, en Brasil hay diferentes acentos. O sea, a pesar de que decimos portugués brasileño o con acento brasileño, hay como tres o cuatro zonas en las que se habla diferente. Nosotros vamos a tratar de estudiar el portugués de Brasil estandarizado, pero no está de más conocer que hay otras veces que cambian los sonidos, porque es allí donde se nos viene el problema, que de repente escuchamos un video, vemos a alguien y pronuncia diferente, y entonces decimos, entonces yo pronuncio mal. No, tiene un acento diferente al que usted ha aprendido o con el que usted está estudiando. Y no es que lo pronuncie mal, lo pronuncie de otra forma. Luego tenemos la DE, que en este caso en el portugués suena como una G, para el portugués de Brasil, porque para el portugués de, de Europa se hace como una D nada más y se dice G. Ese es uno de los cambios más notables, digamos, entre el portugués europeo y el portugués de Brasil. Y claro, Deus. Templo de Deus. Templo de Deus. Vendría siendo la frase de esta semana. Pero hasta allí, hasta lo que les he explicado, esto no difiere mucho de lo que se suele hacer en la mayoría de lugares donde vamos a estudiar un idioma. Lamentablemente, la tendencia es a vernos con complejo de periquitos. Vea, que es decir, que el profesor dice y usted repite. Vea, tal cual loro, tal cual perico. Pero ¿y de dónde sale? ¿Por qué esto de que yo les digo, mire, todo lo que termina en O se pronuncia como U? ¿Por qué es que esa D suena como J y no como D? Bueno, tiene que haber algo que nos ayude a distinguir cuáles son los fonemas que se utilizan en los idiomas. Y en nuestro caso vamos a utilizar una herramienta, vamos a aprender una herramienta, la cual voy a mostrarles algo un poco el día de ahora. Luego vamos a ir viendo un poco más de ello. Voy a tomar, ya que nos apareció esto, vean, voy a tomar, por ejemplo, am, algunas palabras. Por ejemplo, para irles a explicar lo que vamos a ir estudiando. En primer lugar, voy a escribir la palabra del idioma. Vean, vale, solo que esta lleva un diacrítico. Ya se habrán fijado que nosotros en español el diacrítico es el acento.